Yo lo entiendo. Estás buscando la manera de ahorrar tiempo. Y yo te entiendo. A mí me apesta literalmente tener que estar perdiendo tiempo editando contenido que la verdad no puedo compartir rápido. Me gustaría cada vez que voy a terminar de editar, crear contenido, editarlo y compartirlo inmediatamente, o por lo menos lo más rápido posible. Independientemente de la tecnología, lo mucho que ha avanzado, si tú eres una persona como yo que edita con una laptop, que mucho se tardan los videos en exportarse. Y yo pensaba que ya esto era un caso perdido y me había acostumbrado. Para un video de 1 minuto, probablemente 10, 15 minutos para que exportara, porque obviamente la computadora es sumamente lenta. Con todo y eso, no me gusta la idea de tener que estar esperando tanto para que se publique el contenido. Lo entiendo, es un mal necesario hasta que encontré esto. Resulta que cuando tú estás creando contenido utilizando el disco duro interno, el disco duro interno de por sí está ya haciendo varias operaciones en su función para que él pueda mantenerse prendido. Aplicaciones básicas, cosas que está monitoreando. Tal vez hay una aplicación que tú tienes aprendida en el fondo y que también está haciendo su operación. Todo esto puede cargar el funcionamiento o tal vez el tráfico de este disco duro. Y por eso algo que me di cuenta que tú puedes hacer es que tú puedes aislar la operación de este programa particular. Por ejemplo, yo estoy utilizando Final Cut para editar mis videos. Me frustraba mucho el hecho de que cada vez que iba a editar y exportar se tardaba tanto. Si tú insertas un disco duro externo que te permite a ti correr y leer la aplicación directamente desde ese disco duro, el programa va a correr muchísimo más rápido. Y aquí es donde viene el propósito de este video. Tú quieres saber cómo rayos tú puedes maximizar el tiempo que tú estás utilizando para publicar y crear contenido para tus redes sociales. Quieres ver cómo ese espacio de la parte creativa, la parte de publicación podría ser mucho más efectiva, podría acortarlo un poquito más y de esa manera incrementar ese volumen de contenido que estás publicando de manera consistente. Vamos a trabajarlo. Yo tomé unas notas para explicarte rapidito cómo es que tú puedes lograr eso. Quiero compartir contigo 3 puntos. El número 1, accesibilidad. Es importante que cuando tú estás creando contenido, esos documentos de video, de la aplicación, del programa que tú estés utilizando para poder editar tu video, tú puedas llevarlo contigo a todas partes. En el caso mío, yo utilizo una laptop, pero si tú utilizas una torre o utilizas una Mac, una desktop, no puedes llevarte la desktop para todas partes. Si tú quieres ir a otro estudio, si tú quieres ir a otro lugar, tienes la ventaja y la accesibilidad de que puedes moverte con este proyecto en tu mano. Lo puedes tener en ese disco duro guardado y el disco duro va a estar almacenando todos los detalles que tú necesitas para hacer que este proyecto corra o funcione debidamente. Por ejemplo, si tú tienes que conectarlo a otro dispositivo, vas a poder hacerlo de una manera mucho más fácil. Y adicional a esto, vas a poder librar el espacio nativo que hay de por sí en el disco duro interno de tu computadora. Cuando vayas a buscar ese proyecto particular, no vas a tener que llenar la memoria que ya está en tu computadora. Puedes reservar ese espacio de almacenamiento para tal vez otro programa, otra aplicación que tú necesitas utilizar para poder hacer tus trabajos. Esto a mí me resolvió muchísimo el hecho de yo tener que estar comprando computadoras que ya tuvieran disco duro interno gigantesco. No tenía en mi mente la idea de que podía utilizar un disco duro externo para poder resolver ese problema. Si accesibilidad y movilidad en realidad no es el tema que te convence, te voy a explicar este segundo tema que a mí me vuela la mente, y es la parte del playback, ¿verdad? Cuando uno va a reproducir estos proyectos que por lo general son bien pesados. El hecho de utilizar un disco duro externo, como estamos librando toda esa carga y ese peso de procesamiento del disco duro nativo de la computadora, toda
todo el procesamiento, la velocidad de la tarjeta que tú compres o introduzcas dentro de tu equipo va a estar dedicado exclusivamente para ese proyecto, lo que maximiza esa velocidad de reproducción. Yo no sé si a ti te ha pasado cuando tú tienes que hacer un review de un proyecto que ya se ha editado bastante, empieza a verse la imagen picada y pierdes ese playback fluido. Y esto me pasó por muchísimo tiempo. Yo necesitaba eliminar efectos para yo poder lograr editar y ver cómo es que estaban funcionando otros efectos adicionales. Al final del día nunca veía el proyecto hasta que lo exportara completamente, que era otro proceso, porque entonces tenía que estar exportando, revisando, luego regresando al proyecto, y era un lío, y a mí literalmente me sacaba bien por el techo. También me ayudó a no necesariamente tener que estar produciendo otro footage alterno que fuera de menor calidad y poder disfrutar de una imagen de mayor calidad. Esto yo sé que tú lo has experimentado, porque cuando estamos trabajando con video en 4K, cuando estamos trabajando con video en alta definición y con muchos efectos integrados, la computadora tiende a cargarse y se pone súper lento, al punto de que a veces se congela. Yo no sé si a ti te pasó, pero a mí hasta se me congelaba la computadora y necesitaba darle un restart para que pudiera empezar nuevamente con el proyecto. Era un problema. Ese es el segundo punto. El tercer punto, y este fue como el game changer para mí. Este fue lo que me movió a mí a literalmente ir y comprar un disco duro externo, y es el tiempo de exportación. Yo soy una persona que a mí me encanta terminar un proyecto y poder compartir el proyecto final lo antes posible. Yo no tengo esa paciencia de esperar un día a que un proyecto se exporte para luego entonces compartirlo con la gente. Te voy a contar una historia. Hubo un proyecto que yo estuve haciendo que era de 1 hora y 20 minutos. Habían muchas tomas, habían muchos efectos, habían tomas con una iluminación distinta, aparte de que yo cometí el error de que las cámaras no estaban balanceadas igual con respecto a los colores. So yo tuve que hacer muchos layers de edición, de color grading, para que pudieran entonces verse como si hubiésemos tomado las imágenes con la misma cámara. Es increíble la cantidad de layers que tenía este proyecto. Cada vez que yo necesitaba exportar, porque la computadora se ponía tan lenta, cada vez que yo iba a exportar este proyecto, yo me tomaba por lo menos 3 horas en exportar el proyecto para evaluarlo y regresar nuevamente a seguir editando para mejorar ese footage. Es increíble el tiempo que yo había perdido. Si yo hubiese sabido que yo podía hacer esto muchísimo antes, me hubiese ahorrado demasiado tiempo en el proceso creativo y en el proceso de postproducción de estos proyectos. Te estoy haciendo un llamado a que tomes en cuenta el hecho de integrar un disco duro externo, y ya mismo te voy a compartir cuál es el que yo estoy usando ahora mismo, que para mí, en comparación a todos los otros que yo he utilizado, ha hecho un trabajo excelente. Está compitiendo muy bien y es sumamente rápido. Pero antes de ir allí y compartirte cuál es ese disco duro, quiero poder mostrarte en mi experiencia qué es lo que ha estado sucediendo con este disco duro, especialmente si tú estás utilizando una laptop, porque yo no tengo una torre, yo estoy utilizando una laptop para poder crear el contenido en video que yo utilizo. Estoy utilizando una MacBook Pro. La MacBook Pro está utilizando la M1 Pro. Para mí me funciona sumamente bien para hacer otras cosas, producir música, pero cuando se trata de video, por alguna razón maneja muy bien los proyectos, pero cuando utilizo el disco duro es una historia muy diferente. Cada vez que yo voy a exportar un proyecto de un video, tenemos una diferencia de aproximadamente un 40 a un 60% de diferencia en cuestión de velocidad. Para que tengan una idea, y yo hice unas pruebas, ¿verdad? Porque obviamente las laptops no son tan consistentes como una torre por la capacidad de memoria, enfriamiento y todo eso. Eso yo me di la tarea de ponerme a exportar varias veces el mismo proyecto. Uno de ellos viviendo de manera nativa dentro del disco duro interno, y el otro estaba en el disco duro externo. Cada vez que yo hacía la prueba me daba un número o un tiempo diferente de exportación. Yo lo que hice fue que hice un promedio y hice 10 pruebas por cada uno de ellos, ¿ok? Un video
de aproximadamente 5 minutos cuando yo iba a exportar teniendo el proyecto dentro del disco duro nativo de la computadora. A mí me dio un resultado de 3 minutos con 42 segundos. Cuando estaba utilizando el disco duro externo, eso quiere decir que el proyecto estaba viviendo y estaba siendo exportado hacia el disco duro externo, el tiempo que me dio en promedio de la exportación fueron 2 minutos y 14 segundos. Para mí eso es una diferencia bien notable porque yo estoy haciendo muchísimos videos. Yo estoy creando para muchísimos clientes. Y cuando tú haces esa suma, eso acumula a un par de horas ahorradas durante un día. Sin hablar de cuánto tiempo me estoy ahorrando en una semana de crear contenido. Para mí es indispensable ahora mismo utilizar ese disco duro porque ya conozco el tiempo que me estoy ahorrando. Así que sin más preámbulos, quiero compartirte cuál es el disco duro que yo estoy utilizando para poder acelerar mi proceso creativo y poder incrementar ese volumen. El disco duro que estoy utilizando es el SanDisk SSD Extreme Pro. Esto no es cualquier disco duro externo. Esto es un disco duro que es un solid state. Los solid state por lo general son mucho más rápidos que cualquier disco duro de almacenamiento. La diferencia es que los discos duros regulares, los HDD, no son tan rápidos como los SSD, que son Solid State Drives. Estos tienen por lo general una velocidad de procesamiento mucho más alto que un disco duro regular. Por eso es que las pruebas, en este caso, mejoran la velocidad de una computadora. Yo no me canso de utilizar este disco duro externo. Me ha ahorrado muchísimo tiempo desde que lo integré. Me es muy beneficioso, es práctico. Yo soy una persona que valoro demasiado el tiempo que yo invierto creando y yo sé que si tú estás viendo este video piensa exactamente igual. Así que si tú estás buscando y estás como que decidiendo qué tipo de disco duro tú necesitas, SanDisk no me está auspiciando en lo absoluto este disco duro. Yo lo compré y te estoy compartiendo mi opinión sobre él. Yo lo que voy a hacer es que te voy a poner el link en la descripción abajo para que tú puedas navegar y ver todos los detalles que tiene este disco duro externo. Y si estás en búsqueda de uno y no has sabido cómo decirte, tienes mi recomendación. Yo lo uso, yo estoy creando contenido todos los días y creo que puede ser muy, muy útil para ti. Así que échale un vistazo. Mi gente, espero que hayas disfrutado este video tanto como yo disfruté crearlo y que de alguna manera haya depositado un poquito de valor en tu vida. Así que dale like y suscríbete a este canal si quieres ver más contenido como este. Nosotros a cada rato estamos compartiendo diferentes productos y detalles que a nosotros nos ayudan a producir mejor. Espero que tengas un excelente día y nos vemos en el próximo video. Mi nombre es Eric, creador de Wink Media Puerto Rico.